lo que nuestra alma desea. Danos, Señor, lo que nuestro corazón desea. Este tiempo es para ti. Señor, te lo damos a ti. Reprendemos toda negatividad. Tu palabra es bendita. Y así como me has hablado a mí, háblale a tu pueblo hoy, Señor, porque tú eres Dios y nosotros somos tu pueblo. En el nombre maravilloso de Cristo. Le pido, iglesia, que abra la palabra del Señor a Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17. Voy a entrar en el consejo de la palabra. Después del mensaje le vamos a dar la bienvenida apropiadamente, dar los anuncios, recoger la ofrenda y aún despedir. Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Voy a tratar de ser lo más rápido posible. Sé que algunos me dijeron que tienen lugares que ir después de esto y le agradezco porque haya hecho el sacrificio de estar aquí, pero sí les quiero predicar lo que Dios me ha dado. Primera de Juan, capítulo 2, el 15 al 17 me indica con un fuerte amén cuando ya esté allí. 1 John chapter 2, 15 through 17. Leemos la palabra del Dios para la gloria de nuestro trino Dios y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Puede tomar asiento. Hoy, con todo mi corazón, les traigo la tercera parte de la serie a la Iglesia de Cristo. Y tengo que admitir que no va a traer muchos améns, gloria a Dios, ni aplausos, porque es un mensaje duro que Dios le da a Juan para la iglesia de Pérgamo. Qué interesante es poder estudiar cada carta que Dios le da a Juan y por qué se las da. Lo que se me hace interesante es lo siguiente, que cada uno de nosotros tenemos diferentes opiniones de quién es Dios. Tenemos diferentes opiniones aún de su palabra y de lo que leemos en su palabra. Tenemos una diferente opinión o concepto de nuestra vida espiritual o lo que significa la vida espiritual. Y aún todos tenemos una diferencia opinión de lo que es la iglesia de Jesucristo. Está bien tener un poco de diferencias, pero cuando su opinión o mi opinión va contra Dios y su palabra, yo creo que ya es pecado. Lo quiero repetir, que cuando nuestra opinión o nuestro estilo de vida viene contra la palabra de Dios y Dios mismo, ya es pecado. Y eso crea división en la iglesia, porque este grupo piensa de esta manera, estas hermanitas piensan de la otra manera, los jóvenes piensan de otra manera, y hay tantas opiniones de quién es Dios, de su palabra y qué es la iglesia, que empieza a dividirnos poco a poco. Crea maldición y estancamiento dentro de la congregación. Y puedo decirlo con mucho cuidado, que detiene la bendición de Dios. Edgar estaba bien como estaba, no sé qué sucedió, pero ahora no me puedo oír en los monitores. Comprendo claramente que usted tiene derecho de vivir su vida como usted quiera. Pero les quiero decir una verdad. Cuando usted entregó su vida a Cristo, su vida ya no le pertenece a usted, sino le pertenece a Cristo. Qué glorioso
sería que todos pensaran de esta manera: que mi vida le pertenece a Cristo, y todo lo que hago, en la manera en que yo vivo, me expreso, me dirijo y que hablo, todo lo que pienso es para Cristo, que Cristo es primero y es el centro de mi vida. Lamentablemente, no todos piensan de esa manera. No todos toman su vida espiritual en serio. El cristianismo hoy en el siglo XXI solo es un título. Viven su vida como bien les parezca. Viven como si no existiera un Dios que está en su trono, que ve todo, que escucha todo y que un día vamos a rendirle cuentas. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos, incluyendo nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y lo que Cristo le está diciendo a Juan en la isla de Patmos: dile a mi iglesia que tiene que vencer para heredar vida eterna conmigo. Tiene que tener una actitud, una mentalidad de vencedor para que pueda heredar vida eterna conmigo. Tiene que vencer todos los deseos de la carne, los deseos del mundo, los deseos de los ojos, y aún tiene que vencer la vanagloria de la vida. Porque estas cosas, la carne, el mundo, la vanagloria de los ojos, son tropiezo para la iglesia. Eso es lo que nos hace caer, nos hace tropezar, nos hace regresar al mundo. Lo que el ojo empieza a ver es lo que empieza a desear. Es triste, pero es verdad que no todos van a ser salvos. La próxima semana les hablo un poquito más de ello. Mateo 7:21 nos dice: no todo el que a mí dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese será salvo. Pero lamentablemente no todos van a cuidar su vida espiritual como un alto tesoro, como un alto precio, como lo más valioso que el ser humano puede tener. No toda la humanidad o las iglesias valoran lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ellos. No todos van a vivir para Cristo y hacer la voluntad del Padre. Por eso es que no todos van a permanecer para siempre. Iglesia, el nuevo amanecer, Cristo desea que todos los hombres sean salvos, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libre, nos da libertad para vivir para Cristo y renunciar al pecado, renunciar a la maldad, renunciar a los deseos de la carne. Hay libertad para vivir para Cristo el 100%. Pedro nos dice que Dios no quiere que ninguno perezca. Usted y yo mismo, que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la palabra clave que vamos a hablar hoy, porque el arrepentimiento trae salvación. El arrepentimiento debe que traer cambio de vida. El evangelio que usted ha aceptado, que son las buenas nuevas, que es Cristo, debe que cambiar su vida. El arrepentimiento cría y trae bendición a su vida, trae vida eterna con Cristo. Pero ¿qué sucede? Escuche, ¿qué sucede cuando la iglesia no quiere vivir en la verdad de Cristo? ¿Qué sucede cuando la iglesia prefiere vivir en una mentira igual de vivir en la verdad? Vivir en pecado y hacer excusas por la manera en que él o ella está viviendo. ¿Qué sucede cuando la iglesia piensa que está bien, pero en realidad está mal? ¿Qué sucede cuando la iglesia no quiere arrepentirse por la vida o los errores o la maldad en que
Pero cuando una iglesia vive en arrepentimiento, vive en la verdad, vive en la libertad, el diablo no tiene autoridad ni potestad contra la iglesia, porque Cristo la protege, Cristo la defiende, Cristo la levanta en alto. Pero cuando la iglesia quiere vivir de su propia manera, el enemigo de nuestra alma se aprovecha. Juan enfatiza: tienes que vencer contra todos los deseos de la carne, contra todo ataque espiritual, todo obstáculo, todo lo que se presenta delante de ti y se mira agradable a tus ojos. Tienes que vencer contra todo lo que es tropiezo espiritual para tu vida. Hermanos, todos tenemos debilidades en nuestra vida, ¿sí o no? Todos tenemos flaquezas aún. Todos tenemos tentaciones. Todos tenemos áreas en nuestra vida que podemos cambiar o mejorar, ¿sí o no? Todos podemos darle a Dios más tiempo, más de nuestra vida, más oración, más ayuno, más rendimiento, más obediencia, más adoración, más sacrificio. Le podemos dar a Dios mucho más de lo que le hemos dado, ¿sí o no? El diablo se deleita cuando la iglesia no le da más a Dios y se queda en la misma rutina, en la misma condición, la misma mentalidad, en el mismo ciclo de vida, y no prospera porque ha determinado que está bien y no hay que cambiar y no hay nada que tenemos que hacer. El mundo y sus deseos son muy atractivos ante los ojos de aquellos que viven en la carne, y el diablo presenta otros caminos, otras religiones, otros dioses, otras formas de vivir, que aún la Biblia dice que los elegidos van a ser engañados, y el diablo les hace creer que están bien como viven. Hoy vamos a examinar la tercera iglesia de Asia. Él es abierto. Agárrate del asiento, porque el mensaje es fuerte que Dios le da a la iglesia de Pérgamo. Pero quiero detenerme por un breve momento, porque he estado orando y buscando a Dios, y quiero enfatizar en algo brevemente. Porque Dios da mensajes tan fuertes. Y me puse a meditar y a hablar con el Señor, porque el mensaje que es fuerte y se hace por medio del amor es el mensaje que te puede arrebatar de las llamas del infierno. Pero el mensaje que es suavecito, bonito, con el temor de incomodar a alguien, es el mensaje que te lleva directamente al infierno. Estudie las profecías de los profetas en el Antiguo Testamento. Estudie los mensajes de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Estudie cada mensaje que Cristo dio en el Nuevo Testamento, y usted va a quedar sorprendido que el mensaje era para arrebatarlos de las llamas del infierno, porque Dios no quiere que nadie se vaya al lago de fuego, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No todos se acuerdan, pero está bien. Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Quiero ir paso por paso para que usted pueda entender el mensaje que Cristo le da a Juan y nos da a nosotros. El que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Por qué Cristo se presenta a la iglesia de Pérgamo de esta manera? Si a los de Éfeso se presentó como el que tiene las estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. A la iglesia de Esmirna se presentó como el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y ahora Jesús se
juicio y trae espada contra ellos, significando la espada que trae guerra contra su propia iglesia. Porque Dios quiere hacer guerra contra su propia iglesia, es lo que vamos a definir hoy. Se presenta en forma de alguien que va a separar a los creyentes y a los incrédulos, va a separar a los fieles e infieles, va a separar a las ovejas y a las cabras, va a separar el trigo y la cizaña, porque el trigo y la cizaña están dentro de la iglesia. Va a separar a los valientes y aún a los cobardes, va a separar a lo santo y a lo impuro, va a separar a lo genuino y aún va a separar a lo falso. El que tiene la espada aguda de dos filos, la espada es la palabra de Dios y se presenta como el verbo, la palabra viva, palabra divina, palabra que puede cambiar tu vida si la aceptas. Y muchos rechazan la palabra de Dios porque al aceptarla tienes que cambiar y dejar ciertos estilos de vida, tienes que dejar ciertos hábitos, tienes que dejar ciertas cosas para que tu vida pueda cambiar. La palabra de Dios estaba discerniendo los pensamientos y intenciones de Pérgamo, así como lo está haciendo hoy. La palabra de Dios discierne su pensamiento y las intenciones del corazón, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así hoy Dios discierne sus pensamientos y Dios discierne las intenciones de su corazón. La forma en que Jesús se presenta es que no me puedes mentir, no me puedes engañar en la forma en que estás viviendo. Yo sé todo pensamiento, sé lo que está en tu corazón, sé cómo vives, sé lo que haces, sé lo que hiciste ayer, lo que haces hoy y lo que vas a hacer mañana. Y el versículo 13 de Apocalipsis capítulo 2 dice: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Igual que Esmirna, Pérgamo es un mensaje de historia histórico, porque la Biblia no habla tanto de ella. Se dice que Pérgamo sigue su existencia en Turquía, hoy se llama Pérgamo. Aquí la palabra de Dios nos dice varias cosas muy importantes. Primero vamos a examinar el significado que donde dice el trono de Satanás y donde mora Satanás. Para poder comprenderlo, tienes que entender un poco dónde estaba Pérgamo. Porque Pérgamo fue construido sobre una colonia 100 pies más, 1000 pies, más alto sobre todas las ciudades. En otras palabras, Pérgamo fue edificado sobre un monte alto, que todas las ciudades podían verlo. Todas las ciudades podían ver que Pérgamo estaba alumbrado allá arriba en ese monte, y aún Pérgamo podía ver todas las ciudades rodeadas alrededor de ella. ¿Qué importancia tiene esto? Que Pérgamo estaba en un monte, porque es el trono de Satanás. ¿Por qué la Biblia dice que él mora allí? Tienes que comprender quién es Satanás y qué significado tiene vivir, tiene que él quiera vivir en las alturas o lo más alto de lo demás. Y Isaías capítulo 14, versículo 12 nos dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú debilitaste las naciones, tu corazón decía: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y aquí viene, en el monte del testimonio me sentaré.
al santo monte de Dios. Luego sigue diciendo el versículo 14 que él aún tenía el derecho de moverse sobre las piedras del fuego. Escúchame. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. La Biblia habla que este querubín era un ángel hermoso, un ángel bello que cargaba una gloria, una belleza sobre su vida, pero se enalteció por su hermosura, se corrompió por su sabiduría. Y la Biblia dice: yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren. Y la Biblia sigue diciendo que profanó su santuario. Y luego la Biblia dice que Dios lo puso en el fuego y lo redujo a cenizas, y que su ser va a dejar de existir. Posiblemente no me está entendiendo en esta noche, pero el plan del diablo es quitarle la hermosura de la iglesia, es arrebatarle la gloria y el esplendor de la iglesia. Él sabe muy bien que cuando la iglesia se pasea por las piedras del fuego, se suelta una unción sobre la iglesia. Entonces el diablo quiere detenernos, quiere pararnos, quiere alejarnos de esa belleza, de ese poder, de esa gloria, de ese fuego, porque él fue arrojado, fue apartado y reducido a ceniza. La única manera que el diablo puede hacer algo en esta época es si ocupa una mente, un cuerpo, una vida, un lugar alto. Y por eso Pérgamo fue construido sobre un monte, porque allí es donde él podía reinar. Ahí es donde otros podían llegar y darle gloria a él. Ahí es donde él podía profanar y blasfemar contra Dios. Iglesia, el diablo está derrotado, fue reducido a nada como cenizas. Pero en su astucia edifica su trono sobre esta ciudad, para que todos lo miren y piensen que Él es Dios. Isaías 14 dice que Él va a subir al monte, se sentará en un trono y será semejante al Altísimo. Ezequiel 28 nos está diciendo que Él se va a sentar en un trono y tener un corazón como Dios. En ese monte de Pérgamo, Satanás edificó varios templos. Allí estableció y edificó un templo y altar al dios Zeus, que decían que él era el dios más grande que todos. Hermanos, mi mente está corriendo muy rápido porque tengo en mente que tengo que concluir para que se vayan a cenar. Les quiero decir algo, porque no me gusta predicar de esa manera. A la hora que usted se tenga que ir, lo digo con respeto y amor, usted está despedido, pero necesito que calmarme y necesito que desarrollar el mensaje, ¿ok? Con respeto se lo digo, no se ofenda, hermano, no estoy aquí para ofender a nadie, pero siento la presencia de Dios. Pero usted posible no me vaya a entender, pero mientras siento la presencia de Dios, siento como si viene una oscuridad sobre esta iglesia, como si algo quiere arrebatarla, algo quiere detenerla, quiere callarla, quiere taparle los oídos para que usted no escuche palabra de Dios. Y tengo que tomar un momento, permítame un breve momento. Padre, tú eres Dios sobre toda la tierra y no hay nadie como tú. Padre, hoy este es tu tiempo y todo lo que has puesto dentro de mí, Señor, te pido que este pueblo lo pueda recibir. Edificaron allí un templo y un altar al dios Zeus, que se creía en aquella época que es el Dios más grande, que no había nadie semejante a él. Él era conocido como el Dios supremo. Aún cuando usted mira las películas hoy, puede usted ver a Zeus, que es el Dios supremo, el Dios más alto. Y aún usted puede ver que él viene desde el cielo y se acuesta con una mujer y cría un hijo, y para tener un Dios aquí en la tierra. Y esta era la mentalidad de Pérgamo, porque ahora que Zeus es el Dios supremo, ahora él baja y ahora tiene a un hijo que se llama Dionisio, que Dionisio era
Les quiero decir algo y no quiero que nadie se ofenda, pero si ha habido un canto que no me gusta, es el canto que dice remolineando. Porque cuando yo escucho remolineando y entendiendo el concepto o el entendimiento, la historia de lo que es estar remolineando, y de esa manera es la manera que Pérgamo danzaba para el dios Baco, remolineando, 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 y entraban en un éxtasis, que la mentalidad de ellos era el escape del cuerpo. Temblabas, llorabas, gritabas, saltabas, y al hacer eso recibías tu milagro. Se quitaba toda dolencia y toda enfermedad, que Baco fue conocido como el dios libertador. Pero lo interesante es que si no sentías nada, en otras palabras, no podías remolinear, no podías llorar, no podías saltar, no podías gritar, no podías llorar y hacer otras cosas, en ese éxtasis te daban vino para emborracharte. Porque cuando estás embriagado con el dios Baco o con el sustento que el dios Baco te da, es donde puedes entrar en un éxtasis y puedes escapar del mismo cuerpo. Qué interesante, porque la mentalidad de ellos era vaciarse del cuerpo, pero nuestra mentalidad de la iglesia verdadera es llenar el cuerpo, llenar el alma, llenar al espíritu con la presencia divina de Dios. Entrando en un éxtasis significaba que eras trasladado a otra dimensión, que aunque tu cuerpo estaba aquí físicamente, ya estabas en otro lugar. Y el dios Baco, Dionisio, fue conocido como el dios libertador, que ese templo y esos altares, iglesia, se llenaban, y todo el mundo conocido que estaba allá abajo, que era Éfeso, Esmirna y todos los demás que vamos a hablar después, podían ver que había algo sucediendo allá, porque aún hasta abajo se escuchaba el clamor y la adoración al dios del vino. El otro templo que Satanás edificó sobre ese monte es el templo al dios Esculapio, que él es conocido como el dios de la medicina. Su símbolo era una serpiente. Esto es tan interesante, amado hermano, aún para los tiempos en que vivimos hoy, porque si usted mira el símbolo de la medicina, o sea, en los hospitales, que es el caduceo, es de dos serpientes. Eso no viene por casualidad. La próxima vez que usted vaya al hospital, fíjense en el símbolo de ellos, y van a ser dos serpientes amarradas, que ahora sin pensar de ellos lo agarraron de aquella época, en la época de Pérgamo. Y el pueblo de Pérgamo y el mundo conocido llegaba el tiempo del dios Esculapio, y se acostaban en medio de las serpientes, y solo que le tocara una serpiente era sanado. Le llamaban el toque divino o el toque milagroso. Y qué interesante es, porque si una serpiente no te tocaba, era porque estabas mal, era porque algo estaba sucediendo en tu vida, era porque no le estabas adorando a él correctamente. Y el dios Esculapio, con el símbolo de la serpiente, la gente se aventaba para que una serpiente le pusiera tocar. El otro templo era construido para la diosa Atenas, la diosa de la sabiduría y de la felicidad. Quiero decirles, iglesia, que el diablo siempre va a falsificar el camino, va a falsificar la verdad, va a falsificar la vida. Zeus fue conocido como el dios supremo, Dionisio o Baco, el dios que liberta, Esculapio como el dios que sana, y Atenas como la diosa de felicidad. Pero solo hay un Dios que es supremo, solo hay un Dios que liberta, solo hay un Dios que sana, solo hay un Dios que derrama gozo y alegría, y su nombre es Jesús.
ser la capital de Satanás, donde mora y está su trono. Que está su trono, significando que Satanás es el lugar que él reina con autoridad y poder. Antipas era el obispo de la iglesia de Pérgamo, el padre espiritual, mentor y testigo fiel de Jesucristo. Tomaron a Antipas en Pérgamo y le metieron en un becerro de bronce y lo quemaron vivo en ese momento, porque Antipas no quiso adorar a estos dioses falsos. Y Apocalipsis 2:13 dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí parece que todo está bien, porque el ser humano piensa que es suficiente retener el nombre de Cristo, no negar su fe, aún en los días de persecución. En otras palabras, pensamos que es suficiente obedecer un poquito. Es como el pueblo que piensa que está bien solo llegar a la iglesia y cantar por un ratito, dar su ofrenda y irse para casa. El evangelio o el cristianismo es mucho más que eso, iglesia Nuevo Amanecer. Jesús le dice a Juan: dile al ángel de la iglesia de Pérgamo, dile al pastor, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación, refiriéndose a fornicación espiritual. El crecimiento espiritual, la madurez, depende mucho más que llegar a la iglesia. La iglesia de Pérgamo pensaba que era una iglesia madura, una iglesia espiritual, porque tenía unas pocas buenas cualidades. Todas las iglesias tienen unas pocas buenas cualidades, pero en realidad la iglesia de Pérgamo fue una iglesia mundana, que algunos historiadores y comentaristas dicen que era la iglesia más mundana, con un pie adentro y el otro afuera. Coqueteaba con la maldad, coqueteaba con el pecado. Y Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Pérgamo se constituyó enemigo de Dios. Era una iglesia que pensaba que ya la hicieron. Tenían tanto conocimiento, tenían una biblioteca de miles de libros en esa época, que algunos historiadores dicen que eran como 200,000 libros, que para aquel tiempo eran muchos. Estaban orgullosos de tener los pergaminos, es donde viene la palabra Pérgamo, o la ciudad Pérgamo, de los pergaminos que tenían, rollos escritos por gente importante como Galeno, uno de los padres de la medicina. Tenían universidades para aprender diferentes idiomas y aún para poder estudiar la medicina. Claro, porque el dios Esculapio estaba allí y ellos podían comprender y entender. Eran médicos, eran profesionales. Qué interesante, era un pueblo preparado, estudiado, intelectual, con años en la iglesia, que pensaron que la forma en que vivían estaba bien. Sabios en su propio entender, pero insensatos delante de Dios. Tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam era un varón llamado a maldecir el pueblo de Israel, porque el pueblo empezó a crecer. Balac dijo que el pueblo de Dios era un pueblo fuerte, un pueblo poderoso que se extiende sobre la tierra. No me están escuchando hoy. La iglesia debe ser un pueblo fuerte y un pueblo poderoso que se extiende sobre la tierra. Eso amenaza al reino de las tinieblas. Y Balac, representando al rey de Moab, pero se puede referir al enemigo, a Satanás, se siente amenazado
varón espiritual. Balaam dijo en Números 24:13: si Balac me diese su casa llena de plata, de oro, no podré tropezar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que habla Jehová yo os diré. Balaam representa en la época de hoy una vida falsa, un cristianismo falso que habla muy bien, profesa hablar de parte de Dios, pero en su interior es un sepulcro blanqueado. Es una generación de víboras, el lobo revestido de oveja, que todo su exterior se ve bien, pero por dentro está podrido. Todo lo que piensa es contra Dios, su palabra y aún contra su pueblo. La iglesia de Pérgamo estaba reteniendo la doctrina de Balaam. Mantenían el nombre de Cristo, tenían fe en Cristo, no le negaron cuando Antipas fue asesinado, pero se les hizo bien retener la doctrina de Balaam, que ahorita voy a entrar. Pedro nos dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 15: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de cargo, hablando con su voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y Judas capítulo 1 versículo 11 habla del lucro, del error de Balaam. Lo triste de todo, amado hermano, es que Pérgamo antes era una ciudad espiritual que amaba a Dios con todo su corazón, que retenía el nombre de Cristo, que tuvo fe en Cristo, que preferían morir a igual de negarle. Pero llegó el tiempo de donde Pérgamo ahora fue conocido como matrimonios mixtos o matrimonios mezclados. Ahora estaban en yugo desigual, ahora estaban adulterando y fornicando con las mujeres de Moab, ahora se habían pervertido al extremo. ¿Qué sucede en la mente de una iglesia cuando ha probado el poder y la presencia de Dios, que deja a Dios por un plato de lentejas, por un momento de diversión, por un momento de placer? ¿Qué sucede en la mente del cristianismo cuando prefiere dejar a Dios y vivir en el mundo? Era la mentalidad de Pérgamo. Lo triste de todo es que pensaban que estaban bien y no lo estaban. La palabra retienes, la doctrina de Balaam en su original es toleras o aceptas la doctrina de Balaam. Y la Biblia nos dice algo fuerte en Romanos 1, 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practicaban tales cosas son dignos de muerte. Y Pérgamo murió espiritualmente. No solo los que lo hacen, sino que también se complacen con los que practican. En otras palabras, si usted acepta el pecado, usted es tan culpable como la persona que lo está haciendo. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, y yo las aborrezco. La doctrina de los nicolaítas viene del diácono Nicolás en Hechos capítulo 6, hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, hombre que le fueron impuestos manos por los apóstoles, pero llegó el momento donde se corrompió. ¿Por qué Balaam se corrompió de esa manera? Si un día dijo, solamente voy a hablar lo que Dios me dice. Nicolás fue ungido por los apóstoles, diácono de la iglesia, ahora se corrompió. Y la gente de Pérgamo decía, él es el diácono
puedes hacer lo que quieras y puedes vivir como quieras. El espíritu de Balaam y de Nicolás sigue en las iglesias en el siglo XXI. Pueblo viviendo como quiera, haciendo lo que bien le parece. Llegan al servicio el domingo, pero practican el pecado toda la semana. Qué triste, amada iglesia, porque Balaam era conocido como uno que habla por Dios, un profeta. Nicolás era conocido como el diácono de la iglesia primitiva. Y quiero decirte algo, amado hermano, no importa qué título tengas en esta época, tienes que vivir solo para Cristo y tienes que apartarte para la maldad. Tienes que vivir para Cristo y tienes que apartarte de la maldad. Se le subió el título y las manifestaciones a la cabeza. Un día Dios nos elevó, pero de la misma manera que Dios nos ha elevado, es la misma manera que van a ser bajados. Qué interesante es, amado hermano, porque muchos se llevan por el título reverendo, título pastor, anciano, diácono, director de alabanza. A mí no me interesa y no me impresiona que Dios te haya puesto o nos haya puesto en un lugar. Lo que me impresiona es que vivamos en santidad, que reprendamos al diablo las obras de maldad, que vivamos para Cristo, porque ese título, si no lo cuido, voy directamente al infierno. Querían un mensaje de amor en esta noche, ¿verdad? Querían que Cupid les pegara con él. Y querías ver a tu Hani con puros corazoncitos en esta noche, ¿verdad? El mensaje de amor es que estoy enamorado de Cristo. Él es mi amor, Él es mi primer amor. Y Él me habla para que me arrepienta y cambie mi vida. Y según la historia dice que la iglesia de Pérgamo permitía que sus parientes ministraran en la iglesia y continúen en pecado, y no hacían nada para disciplinarlos. La iglesia de Pérgamo se volvió una piedra de tropiezo para los demás. Ahora llegaban al templo y miraban que sus hijos estaban en pecado y ellos no hacían nada para disciplinarlos ni bajarlos. Según Romanos capítulo 1, que ellos son tan culpables como sus propios parientes. Y aquí es donde Dios le dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Una pregunta antes de terminar: si peleas con Dios, ¿quién va a ganar? Si usted o yo peleamos con Dios, ¿quién va a ganar? Entonces, ¿por qué seguimos peleando contra Él? ¿Por qué no nos rendimos como deberíamos? La iglesia de Pérgamo sabía que iba a perder, pero siguió adorando a Zeus, al dios Baco, a Esculapio y a la diosa Atenas. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, escribe a ese pastor, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pero ¿qué tal si la iglesia no quiere arrepentirse? ¿Qué tal si la iglesia piensa que está bien y no lo está? Así como la iglesia de Pérgamo. ¿Qué tal si la iglesia piensa que está haciendo lo suficiente y no hay nada más que hacer? Y yo te digo, iglesia Nuevo Amanecer, hay mucho más que hacer. Hay mucho más que hacer para el reino de los cielos. Hay mucho más que cambiar. Hay más adoración dentro de mí. Hay mucha más adoración. Hay mucho más que yo puedo hacer para exaltar a Cristo. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, por una iglesia gloriosa que fuese santa, sin ninguna mancha sobre sus vestiduras. Apocalipsis 2:16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. De su boca sale una espada aguda
para herir con ella a las naciones. Él reirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, del cual montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y Romanos capítulo 2 nos dice, para empezar a concluir, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le dije al empezar, este mensaje no va a traer muchos amenes ni muchos glorias a Dios. Eso no es lo que me interesa. Yo no vengo por aplausos, ni vengo por amenes. Yo vengo a predicarle la palabra de Dios, que si usted tiene oídos para oír, le puede arrebatar de las llamas del fuego, porque todavía existen Balames en la iglesia de hoy, existen Nicolases en la iglesia de hoy, existe todavía el espíritu de Pérgamo en las congregaciones. Por eso mira tantas iglesias flaqueando, debilitadas, iglesias divididas, el pueblo viviendo en pecado y en maldad, porque han llegado en un punto en su vida donde piensan que estoy bien como estoy. Y Dios sigue diciendo, si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibió. Aunque tenemos diferentes estilos de vida, tenemos diferentes opiniones, nunca deben que ir contra la palabra de Dios. Y siento fuertemente en mi espíritu que hay falsedad en medio del pueblo. Pérgamo se convirtió en una iglesia falsa porque tenía fe, retuvo el nombre de Cristo y no le negaron. Pero ellos se convirtieron como Balaam, como Nicolás. Ahora ellos estaban viviendo la carne y bien, muy bien el domingo caminando a la iglesia y aún levantando sus manos un ratito, pero se iban de la misma manera. Y Pérgamo fue una iglesia que Dios peleó con la espada de su boca. Siento fuertemente en mi espíritu que hay falsedad en el medio del pueblo, siguiendo a Balaam y a Nicolás, un pueblo que piensa que está bien y no lo está, un pueblo que sabe que está haciendo mal pero no hace nada para cambiar. No améis el mundo, iglesia, no va a amanecer, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios viene a pelear contra aquellos que aman el mundo. Y usted podría decir que injusto es Dios. No, porque Dios nos da tantas oportunidades y nos habla tantas veces, pero el hombre decide quedarse en esa misma condición. ¿Qué sucede en la vida de un cristiano que ya tiene 5, 10, 20 años en el Evangelio y vive como un mundano? Pero para los que tienen oídos para oír lo que el Espíritu dice a su iglesia, Dios le dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita está un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibió. Iglesia, en aquellos tiempos los que ganaban en los juegos griegos, se les entregaba una piedra blanca como señal de invitación a la fiesta, y cuando llegabas a la fiesta le enseñabas la piedrecita y te dejaban entrar. ¿Qué significa esto para terminar? Dios le está diciendo a la iglesia de Pérgamo y a nosotros: tienes que vencer, y si vences te extiendo una invitación para que estés en las bodas del Cordero. Allí estarás, si tú vences, estarás en las bodas del Cordero, de
sirven como ejemplo, pero que cambien nuestra vida. Siempre he sentido que Dios tiene mucho más para darnos. A veces le digo al Señor, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque hay falsedad en medio de tu pueblo. Hay gente que ya ha hecho su mente que yo estoy así y nunca voy a hacer nada más. Y Dios nos dice, al que venciere, te extiendo la bendición, la invitación, pero significando al que vence. Y si no vences, significa que estás viviendo en derrota y falsedad. Padre, yo di el mensaje así como lo me diste. Yo sé, Señor, que muchos no te alabaron durante el proceso. Muchos rostros serios, Señor. Posiblemente aún alguien que se ha molestado. Padre, pero esos son los corazones que tú estás amando. Esos son los corazones, Señor, que tú anhelas. Esas son las vidas, Señor, que tienen que vencer, que tienen que cambiar. Ese es el pueblo, Señor, que ha avivado una falsedad. Ha seguido la doctrina de Balaam. Ha seguido, Señor, el camino de Nicolás. Y lo digo con cuidado, Señor, aún hay gente que profetiza en este lugar. Gente que predica. Gente con títulos, diáconos, Señor, y a líderes, Señor, que viven en falsedad, que viven para la carne. Padre, que piensan que solo llegar hoy es suficiente. Con solo tener el título, ya es suficiente. Con solo que la iglesia me haya elegido a mí, yo estoy bien. Padre, y así como le dijiste a la iglesia de Pérgamo, hay un elogio por guardar tu nombre, tener fe y no negarte. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo unas pocas cosas contra ti. No te has congregado como debías. No me has servido en la manera que deberías. No me has adorado en la manera que deberías. No te has arrepentido como deberías. Padre, toca a este pueblo. Ministra su corazón. Padre, hay tantas cosas que yo he visto en el Espíritu. Despierta la iglesia. Padre, despierta la iglesia. Obra milagrosamente, Señor, sobre esta iglesia. Padre, porque si no vencemos, Señor, si no vencemos, vamos a recibir una recompensa, el lago de fuego. Pero si vencemos, vamos a recibir la vida eterna contigo. Obra en cada corazón. Padre, aún predicando sin ti tanto rechazo, sin ti tanta negatividad. Pueblo que piensa que está bien y no lo está. Padre, toca esos corazones. Aquellos, Señor, que piensan que te están dando suficiente, pero yo mismo, Señor, te puedo dar más de mi tiempo, más oración, más ayuno, más tiempo de altar, más clamor, más adoración, más obediencia, más sacrificio. Puedo hacer mucho más, Señor, porque no hemos llegado. Señor, y toma un milagro tuyo, que tú obres en el corazón de cada vida, que tú toques, Señor, la mente, Señor, de mis hermanos. Solamente vamos a cantar un canto y vamos a despedir.